Esta mañana, hermanos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Oseas. El libro de Oseas que se encuentra, Oseas está después de Daniel. El libro de Oseas en el capítulo 8 va a ser nuestro texto esta mañana, Oseas capítulo 8. Y el versículo exacto que vamos a estar viendo es el versículo 4, 8:4. Pero quisiera que tengan en mente todo el capítulo 8. Vamos a leerlo esta mañana, pensando, hermanos, en que ya dentro de una semana, ¿verdad? La próxima semana, 3 de febrero, vamos a ir a emitir nuestro sufragio, vamos a emitir nuestro voto, que es una responsabilidad civil que tenemos, y como cristianos, hermanos, tenemos que ser responsables y hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Esto que el Señor nos ha encomendado. Por eso, esta mañana queremos meditar aquí en este versículo, y nuestro tema es ese que aparece ahí en la pantalla: eligiendo gobernantes. Eligiendo gobernantes. Vamos a ver 3 principios aquí en el versículo 4 de cómo nosotros deberíamos de emitir nuestro sufragio, ¿verdad? Cómo deberíamos de emitir nuestro voto. 3 principios, 3 cosas que deberíamos nosotros considerar al hacer esa decisión. El voto es libre, es secreto y es su responsabilidad delante de Dios, ¿verdad, hermanos? Es usted y el Señor. Entonces, pero el Señor sí le manda a usted y me manda a mí, nos manda y nos da principios de cómo deberíamos de hacerlo. Y aquí vamos a ver cosas que sabemos, pero es interesante verlo aquí como el Señor lo dice en su palabra. Vamos a leer desde el versículo 1, Oseas 8:1. Dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron, dice, mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Pero luego dice el versículo 3, Israel desechó el bien, dice, enemigo lo perseguirá. Entonces, por qué el Señor está molesto? Usa aquí al profeta para reprender a Israel, para amonestarlos, porque ellos iban a ser perseguidos por sus enemigos. Versículo 4 dice: porque ellos establecieron reyes, dice, eligieron reyes, pero no, dice, escogidos por mí, dice el Señor. Ellos, dice, eligieron, establecieron reyes, pero que yo no había escogido. Constituyeron príncipes, mas dice, yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos, dice, para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también dice, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario, dice, alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar,
tuvo altares para pecar, dice. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo, dice, meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Entonces, para entender, hermanos, estos principios en el contexto de lo que el profeta está diciendo, queremos ver por qué es que el profeta Oseas le dice esto a Israel, especialmente a Samaria. Entonces, pero podemos ver, hermanos, que las consecuencias de una mala elección de los gobernantes de una nación es sumamente seria, ya que es la destrucción de la misma nación, del mismo país y de sus habitantes. Es la destrucción de aquellos que los eligen a esos gobernantes, como dice el versículo 4, que es nuestro texto esta mañana directamente. Dice que ellos eligieron reyes, gobernantes que Dios no había mandado, y los eligieron, dice, para su propia destrucción, para su propia destrucción, para su propio mal. Entonces este pasaje nos muestra, hermanos, la seriedad, la importancia que tiene lo que vamos a hacer el próximo domingo. Y como esto es tan serio, es tan importante, no podemos ser ligeros. Y no podemos tampoco decir, eso no, ni voy a ir siquiera, ni siquiera el DUI tengo actualizado, aunque me lo dieron gratis, pero ni siquiera así lo fui a sacar, porque a mí no me interesa eso. Entonces, si alguien dice así, un cristiano, imagínese, pero si usted no va, siempre está eligiendo. Usted está tomando una decisión. Estamos tomando una decisión. Entonces, esto es serio. Pero veamos, hermanos, un poquito la historia, qué estaba pasando o qué había pasado y por qué el profeta dijo esto. Deje ahí una ceñita, vamos a regresar y vamos rapidito a primer libro de Reyes en el capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Ahora veamos un poquito la historia, qué es lo que ocurrió en el reino de Israel. Acuérdese que el Señor gobernaba a su pueblo por medio de profetas, sacerdotes, y dice allá el libro de Samuel que un día ellos quisieron tener reyes como todas las naciones. Aunque Dios no les dijo que iban a darles reyes, pero ellos pidieron rey y Dios les dio un rey, ¿verdad? Les dio a Saúl. ¿Se recuerdan? Saúl no fue un rey fiel, entonces Dios le dio al rey David. Y después de David, el rey fue Salomón. Salomón pecó contra el Señor, las mujeres. Salomón tuvo hobby por las mujeres y dice la Biblia que las mujeres desviaron el corazón de Salomón en pos de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, debido al pecado de Salomón y cómo él apostató, dijéramos, Salomón le dio la espalda a Dios. Las mujeres particularmente lo desviaron, dice la Escritura. Entonces, a raíz del pecado de Salomón, entonces el Señor, como vamos a leer ahorita, anunció que el reino se iba a dividir en dos, ¿verdad? Fue el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte llegó a ser después Samaria. Acuérdense que los samaritanos eran como primos. De hecho, las 10 tribus del norte hoy día dejaron de estar en la genealogía del pueblo de Israel, porque después de que fueron conquistados por Asiria, desaparecieron de la genealogía
y ahí empezó Samaria, y Samaria fue una nación primo, hermano, así, ¿verdad? Y tenían mucha rivalidad. Entonces aquí menciona el profeta Samaria. Entonces las dos tribus del sur, la principal fue Judá, y por eso se llaman judíos hoy día, ¿verdad? Ya no se les dice israelitas porque las otras 10 tribus desaparecieron de la historia, sino que solo quedó Judá y Benjamín, una tribu pequeña ahí con Judá, esas dos tribus, y ese fue el reino de Judá. Entonces, todos los reyes que estuvieron al norte en esas 10 tribus, todos los reyes, todos los gobernantes fueron reyes impíos, malos, no hubo ni siquiera uno. Y esta es la razón por qué no hubo ni uno bueno, porque ¿quién los eligieron? Ellos los eligieron. En el sur sí hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos, dijéramos, en el sur. Entonces, la nación se dividió por causa del pecado de Salomón. Pero mire, aquí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29, dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, o sea, Jeroboam, hermanos, era un líder importante en el reino de Salomón. Salomón, aquí en este momento Salomón no había muerto, como usted puede ver al final del capítulo 11 en su Biblia, puede ver que ahí fue que Salomón habla de la muerte de Salomón, pero aquí en estos versículos que estamos leyendo, Salomón no había muerto. Jeroboam era un capitán, dijéramos, del ejército, era un líder en Israel. Entonces dice que lo encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, dice, la rompió en 12 pedazos, que eran las 12 tribus, ¿verdad? Y le dijo a Jeroboam este profeta: toma para ti los 10 pedazos, dice, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. El Señor anunció a través de este profeta que el reino iba a ser dividido y que Jeroboam iba a ser el líder de esas 10 tribus, porque ya el Señor sabe todas las cosas. Él ya sabe quién va a ser el próximo gobernante de nuestro país, hermano. Él ya sabe y Él lo va a poner. Eso ya lo sabemos, que Él pone y quita reyes. Eso no hay discusión. Él va a poner al que Él quiere y va a usar los medios que Él quiera. Pero el punto aquí que quiero enfocar no es eso, sino es nuestra responsabilidad, su responsabilidad. ¿Cómo somos responsables en medio de todas estas cosas? Entonces, esto es lo que ocurrió cuando Salomón, usted le voy a dejar de tarea que lea todo el capítulo, cuando Salomón escuchó que este profeta había dicho esto, entonces Jeroboam fue visto como un traicionero, ¿verdad? Y Jeroboam tuvo que huir por un tiempo hasta que murió Salomón. Pero cuando murió Salomón, el hijo a quien él, dijéramos, le heredó, le delegó el gobierno, el reinado, fue a su hijo Roboam. Entonces leamos unos versículos en el capítulo 12. En su Biblia probablemente el capítulo 12 se titula Rebelión de Israel. Entonces veamos Primera de Reyes 12, capítulo 26. Lo que ocurrió, hermanos, es que en los primeros versículos del capítulo 12, el pueblo se sentía abrumado por todos los impuestos y las contribuciones que tenían que dar al reino, ¿verdad? Porque resulta Salomón, ¿verdad?, con toda la gloria y todo lo que él hizo, pero cargó de una manera grande al pueblo con impuestos. Y cuando Roboam recibió el reino, la gente vino a Roboam y le dijo: Roboam, quítanos un poco la carga, bájanos el IVA, le dijeron. Algo así, ¿verdad?
Usted puede leer ahí. Bájanos los impuestos, los tributos. Y entonces Roboam les dijo, denme 3 días, voy a meditar, voy a pedir consejo y después les voy a decir. Entonces dice la Biblia que Roboam fue a los ancianos del pueblo y fue a los jóvenes del pueblo y los ancianos le dijeron, sí, bájale, tranquilo Roboam. Y los jóvenes le dijeron, no, le dijeron, ponles más impuestos, le dijeron. Y sé duro con ellos, y etcétera. Entonces cuando él regresa y le dice a la gente que les va a poner más impuestos y que si Salomón les había dado con un látigo, que él le iba a dar con un gran leño, les dijo. En otras palabras, ¿verdad? Iba a ser más duro. Entonces la gente se le sublevó ahí y aquella frase ahí está en ese capítulo que dice, Israel a sus tiendas. Eso es como quien dice, vamos a hacer huelga de brazos caídos, cada quien a su casa, y no vamos a seguir a este Roboam. Entonces se hizo la sublevación y la gente nombró a Jeroboam como rey de esas 10 tribus, como ya leímos. Entonces la gente escogió a Roboam. Pero el problema, hermanos, entonces Oseas está hablando de eso, de que ellos escogieron a Jeroboam, escogieron como rey. Pero aunque Jeroboam era un buen líder, dijéramos, con buenas características, quizás era popular Jeroboam, era habilidoso, era un buen líder, dijéramos. Pero había una cosa que Jeroboam no cumplía en los requisitos que Dios había establecido para los reyes de la nación de Israel. Y él le había prometido a David, el Señor, de que en el trono de Israel, que en el trono del reino se iba a sentar siempre un hijo de David. Ese era un requisito básico, era el requisito principal que Dios había establecido del rey, de los reyes que él iba a elegir para su pueblo. Y iban a ser hijos de David, de la descendencia de David, porque ustedes saben, de ahí va a venir el Cristo, nuestro Jesús, nuestro Señor. Era un anuncio de todo esto del Evangelio. Entonces, pero ellos obviaron eso. Ellos no les importó que el Señor había dicho eso, sino que ellos vieron en Jeroboam un gran líder, habilidoso, capaz, empático, etcétera, etcétera. Y ellos escogieron a Jeroboam. Y a eso se está refiriendo Oseas en el capítulo 8, en el versículo 4, cuando les dice, ustedes eligieron reyes que yo no les mandé. Se está refiriendo en primer lugar a Jeroboam y a todos los que vinieron después de Jeroboam. Entonces, mire lo que hizo Jeroboam. Primera de Reyes 12, 26. Leamos unos versículos aquí para volver a Oseas. Mírelo cómo actuó este hombre que aparentemente era un buen rey, era un buen líder. Fue empático con ellos, él dijo, sí, yo lo voy a comprender. Era habilidoso, era un gran guerrero, etcétera. Entonces dice aquí, versículo 26, capítulo 12, Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David como estaba establecido, ¿verdad? Hubo un momento que Jeroboam sintió que ellos se podían volver a unir. Entonces mire lo que hizo este hombre. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá, dijo él. Dijo, eso no me conviene a mí. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. A eso se refiere Oseas 8:4 también. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Ya no vayas a esa iglesia, muy lejos te queda, les digo. Ahí Dios te ha ubicado, pero ahí te queda lejos. Ahí ya muchos han ido a Jerusalén y eso está lejos. Y entonces él les dijo, he aquí tus dioses, oh Israel.
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, los 2 becerros como los que hicieron allá en los días de Moisés, y puso uno en Betel y el otro en Dan. O sea, hizo 2 lugares de culto ahí más cerca de la gente de las 10 tribus del norte y que no fueran hasta Jerusalén. Fue astuto. Hizo también, dice, casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. El sacerdocio tenía que ser de la descendencia de Aarón, pero Jeroboam sustituyó el culto, cambió el culto, sustituyó el linaje, no solamente el linaje real, pero el linaje sacerdotal también lo cambió. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, estableció sus propias fiestas, sus propias celebraciones, sus propios sacerdotes, sus propias imágenes, etcétera. Dice a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, las puso el mismo día, la misma fecha. Dice, y sacrificó sobre un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre él, dice, en el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, hermanos, Oseas está reprendiendo a Israel aquí. Y lo que dice el versículo 4 tiene que ver con esto. Entonces veamos 3 cosas que el profeta señala en el versículo 4 que ellos no habían hecho y que nosotros no deberíamos de hacer. Deberíamos de considerar estas 3 cosas a la hora de elegir gobernantes. Esto se aplica, obviamente, como esta semana próxima que vamos a elegir presidente, pero estos principios hay que aplicarlos también para cualquier líder que vamos a elegir. Deberíamos de aplicar estos principios a la hora de nombrar, de elegir líderes, de elegir gobernantes. Por ejemplo, hasta lo podemos aplicar, por ejemplo, una joven que se va a casar, ¿verdad? Y entonces va a elegir su cabeza, pues. Entonces, su líder, pues, a quien va a seguir. Entonces, puede aplicar estos 3 principios también, ¿verdad? Si usted va a nombrar en su empresa a alguien que le va a ser un líder en su empresa, podría aplicar estos 3 principios también. Entonces, veamos, regresemos a Oseas, capítulo 8. Nos tomamos algo de tiempo aquí, hermanos, pero para que nos ubiquemos, ¿verdad? Y podamos ver el contexto de esto y por qué el profeta está diciendo esto. Entonces, 3 cosas. Número 1, al elegir líderes, hermanos, debemos buscar la voluntad de Dios al elegir líderes. Dice, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. No era la voluntad de Dios que Jeroboam gobernara sobre ellos. No era un descendiente de David, como Dios lo había destinado, como Dios lo había establecido, aunque era un líder sobresaliente y competente, pero él no reunía los requisitos que Dios había establecido y por tanto ellos no siguieron la voluntad de Dios al elegir a ese rey sobre ellos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? ¿Cómo podemos nosotros determinar la voluntad de Dios, por ejemplo, la próxima semana? ¿Cómo podemos determinar nosotros, hermanos, la voluntad de Dios en nuestra elección de la próxima semana? Bueno, usted ya sabe. Solo le voy a repetir lo que usted ya sabe. Porque usted sabe que para conocer y determinar la voluntad de Dios en cualquier área, en cualquier esfera de la vida, lo que necesitamos es ver su palabra. Amén, hermano. Necesitamos ver su palabra, la Biblia, las Escrituras, y ahí tenemos las directrices para todas las cosas. Entonces, al votar, usted tiene que evaluar qué tanto se acerca la elección suya a lo que la Biblia nos enseña, a los principios
que la Biblia nos da. Entonces, un cristiano, al votar, no debe de enfocarse tanto en las personas ni en los partidos políticos. Entonces, si usted va a votar por la cara del candidato, ahí usted no está siguiendo, nos podemos ir chuco, como dicen por el carisma, porque Jeroboam era un líder carismático, hábil, y lo mostró, y cambió todo, y la gente lo siguió. Y cambió el culto, cambió los sacerdotes, cambió todo en Israel. De hecho, llegó a ser Samaria ese lugar, ya ni era Israel años después. Él cambió todo y la gente lo siguió. Entonces no se trata del candidato, ni se trata del partido político tampoco. Es que yo porque por ese partido he votado siempre. Esa no es la manera en que los cristianos deberíamos de pensar. Entonces, las promesas de los candidatos pueden, como los novios, ¿verdad?, que le ofrecen la luna a las novias. Los candidatos siempre ofrecen, hermano. Y los que más ofrecen, más peligrosos son. Porque más mentirosos van a ser, ¿no es cierto? Los que dicen, desde ahora que yo voy a hacer, entonces las cosas se van a arreglar. Cuidado. O sea, los mesías ya, los cristianos ya tenemos un mesías. No necesitamos otro. Amén, hermano. Entonces hay que tener cuidado nosotros con los mesías, con los que se autoproclaman y dicen, yo voy a resolver las cosas, y que lo dicen, porque todos lo dicen, pero unos lo dicen con parlantes más grandes, dijéramos. Ojo, cuidado. Entonces debemos enfocarnos, hermanos, en lo que están proponiendo hacer, en sus planes, en sus propuestas, no en el candidato, no en el partido, sino en la propuesta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dicen que van a hacer? Ahí debemos de enfocarnos principalmente. ¿Qué piensan hacer? Por ejemplo, yo como cristiano tengo que evaluar, hablando de lo que van a hacer, sea el candidato, sea el partido. Por ejemplo, si un candidato o un partido va a promover el aborto, si un candidato va a promover la ideología de género, si un partido político va a promover el matrimonio homosexual, la agenda LGTBI, entonces los cristianos vamos a votar por ese tipo de candidatos y partidos que promueven abiertamente estas cosas. ¿Deberíamos? Esa es la pregunta que uno debería de hacerse. Vamos a nosotros a dar nuestro voto de aprobación para que esa persona llegue al gobierno, para que ese partido esté en el gobierno y promueva estas cosas desde las leyes de la república donde vivimos. ¿Usted va a ser parte de eso? Esa es la pregunta. ¿Van a promover los principios cristianos o van a promover este tipo de cosas? Dice, por eso dice, escogieron reyes, pero no escogidos por mí. Entonces, no estamos hablando que el candidato sea cristiano en todo el sentido de la palabra, porque para empezar, todos los candidatos que tenemos, hasta donde yo entiendo, no son creyentes, cristianos evangélicos nacidos de nuevo, dijéramos. En todo el sentido de decir, este es un cristiano, es un nacido de nuevo. Ninguno de los candidatos es nacido de nuevo, creo yo, no sé, hasta donde yo entiendo. Pero el asunto es, ¿cuáles son sus propuestas en cuanto a promover la justicia, los principios y valores cristianos, el valor a la vida y cosas como estas? Esto es lo más fundamental, hermanos, antes que lo económico. Antes que lo económico, estas cosas son más importantes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo económico os será añadido. Entonces, lo primero a la hora de elegir
de acuerdo a la voluntad de Dios, no es lo económico. Es que este me va a arreglar mi bolsa. No, es qué valores, la justicia, qué valores, qué principios se van a promover a través de ese gobierno. Entonces, como normalmente elegimos gobernantes no cristianos, o sea, incrédulos, entonces debemos analizar, hermanos, algunas cosas como por ejemplo pudiera ser, como ya dije, la propuesta, su currículo de vida, su historia, su récord, su trasfondo familiar, su núcleo familiar actual, qué piensa la familia, cómo está su familia. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde mi jefe estaba divorciado. Entonces, este hombre era un déspota. Entonces, nos citaba, quería que nos reuniéramos a las 7 de la noche. A esa hora nos citaba para tener reuniones de la empresa. Claro, a él no le importaba la familia de la gente que trabajaba en el departamento porque él no tenía esposa. No. Entonces, de todas esas cosas depende cómo va a actuar una persona. ¿Qué importancia le va a dar a la familia y a otras cosas que son para nosotros vitales, son importantísimas? Entonces debemos poner atención qué dicen en sus discursos y sobre todo, hermanos, qué no dicen. ¿Qué dicen los candidatos, pero qué no dicen? A veces es más importante lo que no dicen que lo que dicen. Entonces nosotros, hermanos, como dijo Jesús, tenemos oídos para oír, tenemos ojos para ver, hermanos, pues deberíamos, ¿no es cierto? Porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios para tener discernimiento. Pero dice, ustedes eligieron reyes, pero yo no les había mandado eso. No lo hicieron conforme a mis estatutos, a mis ordenanzas. Y el Señor les reclama eso. Entonces veamos lo que le ocurrió a Israel. Siguieron a un rey que Dios no había elegido. Dios lo nombró porque Él nombra siempre. El que sea que quede, Dios lo va a poner, hermano. Como vemos, leímos. ¿Quién dijo antes de que de todas estas cosas pasaran, ya Dios a través de ese profeta, quizás un profeta falso o un profeta mentiroso? Dios lo usó y le dijo, vos vas a ser el próximo gobernante de las 10 tribus del norte. Y él fue. Dios lo dijo y Dios lo puso. Pero ellos fueron responsables de lo que ocurrió. Ellos fueron responsables de que ese hombre subiera a ser el rey y de las cosas que él hizo después, porque ellos lo pusieron, ellos lo eligieron en contra de lo que ya Dios les había dicho. Entonces, como dice nuestro texto, para su propia destrucción. Entonces, el Señor le había dicho a David, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Eso es lo que Dios había dicho. Pero Jeroboam no era del trono de la descendencia de David. Número 2, hermano. Al elegir un gobernante, un líder, debemos orar a Dios. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 4. Dice, constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Yo no lo supe. Ellos se olvidaron, pusieron a Jeroboam porque era carismático, competente. Pero usted lee toda la historia, capítulo 11, 12 y los siguientes, que leímos un par de pasajes, de versículos. Pero si usted lee toda la historia, en ninguna parte dice que ellos oraron a Dios y le consultaron a Dios y le dijeron, ¿va a ser Jeroboam? Señor, tú apruebas a Jeroboam para que sea nuestro rey, porque este Salomón, y mira su hijo lo que está diciendo, no tiene misericordia de nosotros, cómo nos trata. Señor, Jeroboam, aplica a Jeroboam, Señor. En ninguna parte dice que ellos le preguntaron a Dios. Entonces la primera pregunta aquí es,
Hermano, nosotros vamos a ir a emitir un voto. ¿Ha orado usted por eso, hermano? Pero así en serio, ¿ha orado usted ya por eso? ¿Ha orado, se ha hincado en su casa, en su cuarto y le ha dicho, Señor, este es el voto que tú quieres que yo haga, Señor, el próximo domingo? ¿Este es el hombre por quien tú quieres que yo dé mi voto? ¿O es lo que se me ocurre a mí, lo que mi corazón me dice, lo que dice mi papá, lo que dice mi abuelo, lo que dice mi primo, lo que dice el vecino, lo que dicen los hermanos? Señor, este es el hombre por quien tú quieres que yo dé mi aprobación. Ese es lo segundo. Dice, ustedes lo pusieron, pero nunca yo lo supe. ¿Y cómo es que Dios quiere enterarse de nuestras cosas, hermano? ¿Cómo Dios quiere enterarse de sus cosas? ¿Cómo Dios quiere enterarse de nuestras cosas? A través de la oración. Ellos no lo supo, no porque no, él supo, Dios sabe todo. No es que Dios no se había dado cuenta, ¿verdad? Claro, él sabía, él mismo lo había dicho que él iba a hacer, pues. Pero ¿por qué les dice el profeta aquí, un profeta de Dios, en todo el sentido de la palabra? Dice, ¿por qué dice, no lo supe? Porque ellos nunca le oraron, nunca le consultaron, nunca le participaron a Dios de lo que estaban pensando hacer. Ellos lo hicieron simplemente. Entonces, si la cuestión es si nosotros estamos pidiendo la dirección a Dios o vamos a actuar independientemente sin tomarlo en cuenta. Si somos llevados por otras cosas, ideas, pensamientos, pero no por Dios y por sus mandamientos. Entonces, hermanos, lo invito el próximo sábado, ¿verdad? El próximo sábado vamos a tener nuestro ayuno mensual y vamos a estar orando por nuestro próximo gobierno. Yo lo invito a usted. Si usted no tiene trabajo ese día, no tiene problemas para venir, más que su propia voluntad. Si usted es trabajador independiente, o sea, usted es su jefe, pues, no tiene problemas. Usted puede suspender cualquier cita, cualquier cosa, y usted nos venimos a postrar juntos. Ahora, si usted tiene un jefe, tiene un horario, a lo mejor puede pedir aunque sea una hora y se viene a las 8 y a las 9 está en su trabajo. Pero yo le invito el próximo sábado. Tomemos en serio esto, hermano. Tomemos en serio esto. Entonces vamos a estar aquí, es uno de nuestros objetivos principales el próximo sábado en la oración, orar por nuestro país, por nuestros futuros gobernantes. Vamos a orar por las mujeres, las hermanas, pero nuestros gobernantes. Entonces, ¿están invitados, hermanos? Amén. Bueno, de 8 a 12, hermano. Entonces vamos a hincarnos, a decir, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Porque dice, la consecuencia es la destrucción de la nación, la destrucción de la gente. Estamos hablando del bienestar del pueblo, de la gente, de nuestro país. Hermanos, oren sin cesar. Mire, 1 Timoteo 2, leamos versículo 1. Debemos orar porque las consecuencias son sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre la tierra que amamos, este país donde Dios nos ha ubicado, la gente que amamos. Somos responsables de esto. Entonces dice, la Escritura dice que oremos sin cesar. 1 Timoteo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, los líderes. ¿Para qué? ¿Por qué quiere Dios que oremos, hermanos, por nuestros gobernantes? Para que podamos vivir
quieta y reposadamente. Así estamos viviendo, hermano. La gente que vive en las colonias, hermano. Aquellos que vivimos en una colonia cerrada, hermano, que anden usted, los que andamos en carros y usted ni se da cuenta. Gloria a Dios, qué bendición que ande en carro, que su colonia tiene un guardia en la puerta de la entrada. Pero los hermanos, la gente que vive en las colonias, donde el que está en la esquina es un pandillero, donde ellos dicen toque queda o puede venir a esta hora, y ¿por qué viene a esta hora? Y no puede salir la gente con libertad. Así estamos viviendo. 120 asesinatos hasta como el 15 del mes de enero iban. Dice, pero nosotros, hermanos, la iglesia, estamos viendo estas cosas y ni así nos dan ganas de orar. Ni así doblamos nuestras rodillas. Seguimos indiferentes, como que todo está bien. Pero dice, para que vivamos quieta y reposadamente, dice, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, para que vivamos en paz, en justicia, quieta y reposadamente, pues depende, dice, de la piedad y de la honestidad. Piedad, nuestra relación con Dios, y honestidad, nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Qué tipo de presidentes hemos tenido los últimos 15, 20 años? Del partido que sea. Y puede venir otro de otro partido y no va a cambiar eso. Tenemos que volvernos a Dios. Dice, nuestro texto dice, para destrucción, ustedes escogieron gobernantes y ni siquiera me consultaron. Para su propia destrucción, para su propia tragedia. Entonces, piedad y honestidad, hermano. Entonces, el dirigente, la propuesta del que vamos a elegir, hermano, va a haber no solo libertad de culto, eso está muy choteado ya. Libertad de culto, sí, está bien, pero va a haber libertad para el evangelio. Ese es el punto aquí en este versículo. Va a haber libertad para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o van a haber más trabas para eso. Honestidad, la propuesta, lo que piensan hacer con esa, por ejemplo, la partida secreta, ¿verdad? La caja de Pandora, la caja de mayor corrupción que hemos tenido. La gente no tiene medicina en los hospitales. Y la gente que trabaja en el gobierno, todos los altos funcionarios con seguros médicos altísimos, millones se pagan de nuestros impuestos para darle seguro a los líderes de nuestro país, y la gente no tiene ni medicina en los hospitales. ¿Quién puede cambiar eso, hermano? Dios. Pero, ¿qué dicen los candidatos de esas cosas? Dicen, nada, no sé, yo no tengo todo en mi mente, ni honestamente no sé. Pero pensemos en esas cosas. ¿Qué piensan hacer para mejorar la honestidad si los presidentes son los primeros corruptos en nuestro país? De ahí viene la deshonestidad para abajo. Si el de arriba roba, todos van a robar, hasta el último gato, hermano. Sí. Ahora, usted va a dar el voto el otro domingo. No, yo por eso no voy a ir a votar. Yo en eso no me meto. Métase mejor. Y sea responsable delante de Dios. Pero hagámoslo buscando la voluntad de Dios.
hagámoslo orando, diciendo: Señor, ayúdanos, danos un hombre que tenga un poquito de temor de ti. Un hombre que un poquito honesto, que no robe tanto por lo menos. Si aquellos robaron 300 no sé cuánto, que este robe unos 50, pero que otros 250 algo hagan, hermano. Porque esto puede ser muy relativo, pero usted tiene que comparar y evaluar estas cosas y orar. Amén, hermanos. Pero lo último, hermano, lo tercero va más directo con nosotros, hermano, porque aquí es el origen de todo el problema, hermano. Porque ¿cuál es el mal del hombre, hermano? Su corazón. De él mana la vida. ¿De dónde vienen los homicidios?, dijo Jesús. Del corazón. ¿De dónde vienen los adulterios? No, hermano, mire, si yo ni pensando andaba, pero viera cómo andaba vestida la mujer, hombre. Es que mi esposa, mire, tiene como 5 años de estar enferma. Y usted sabe, uno pues sí de hombre, ya sabe cómo Dios nos hizo. Bueno, Dios tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, y mire cómo se visten las mujeres hoy día, hombre. Pues sí. No dice, Jesús no dijo el adulterio viene por cómo se visten las mujeres. Claro, se tienen que vestir mejor, ¿verdad? Muchas. Pero no dijo Jesús, el adulterio viene por la forma en que se visten las mujeres. No dijo, los asesinatos vienen por lo que una persona le hace a otra. No dijo Jesús eso. Los homicidios, los asesinatos, los adulterios, los malos pensamientos, todo esto, dice, viene del corazón. Entonces lo tercero, hermanos, al elegir líderes, debemos guardarnos de la idolatría. Esa es la raíz del problema aquí, y como en todas las cosas. Dice, mire el versículo 4, nuestro texto. Lo que el profeta está diciendo es: ustedes usaron su riqueza para hacerse un ídolo para ustedes, un ídolo para adorar. Ay, hermano, es que este es mi partido político, de mi alma, de mi corazón. Yo creo que mi sangre ya es de ese color, hermano, o bicolor o tricolor, yo no sé, ya mi sangre es así, hermano. Es que ese es mi partido, hermano. Se hicieron un ídolo para adorarlo, usaron su plata, su oro, sus posesiones para hacerse un becerro. Se hicieron, porque el versículo 5 habla del becerro, ya leímos, ¿verdad? Ya en Primera Reyes, lo que hizo Jeroboam. Entonces, ellos escogieron a Jeroboam, aunque el Señor no lo había mandado, pensando en su bienestar material solamente. Querían menos impuestos, querían más comodidad, etcétera. Y ellos lo eligieron por eso, pero se olvidaron de la gloria de Jehová. Ese hombre que les bajó los impuestos, cambió el culto al Dios del cielo. Ese hombre que les alivió, que les dio mayores comodidades, mayores beneficios materiales, los apartó de Dios. Ellos se olvidaron de su Dios, siguieron sus propios caminos, los ídolos de su propio corazón, como dice el versículo 11 del capítulo 8 que leímos. Dice, multiplicó, versículo 11, Efraín altares para pecar. Puso altares por todos lados para pecar. Se olvidaron de Dios, de Jerusalén y de todo lo que Dios les había mandado.
y la nación fue destruida literalmente hasta el día de hoy. No existen las 10 tribus del norte. Entonces, hermanos, se olvidaron en el versículo 9, versículo 10, dice que se olvidaron de su ley. Mire, lee ahí capítulo 8, versículo 10. Se olvidaron de la ley de Dios. Dice que hicieron alianzas, hasta pagaron a sueldo, contrataron. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a poner en lugar de Dios? Poder, riqueza, la ayuda de amigos influyentes. Lo primero que debemos cuidarnos es de votar por llevados de nuestro propio corazón. Debemos poner atención a lo que dicen los candidatos, todo eso que ya dijimos, está bien, pero principalmente debemos de cuidarnos de nosotros mismos, de nuestro propio corazón. Al votar, el mayor problema no es lo que oímos en la calle, en los medios de comunicación, sino nuestro propio corazón malo, inclinado a la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Los 2 primeros mandamientos iban en contra de la idolatría. No te harás imágenes, no tendrás otros dioses, dice el Señor. Entonces no vas a hacer de un candidato tu Dios, que te va a salvar, que te va a traer el bienestar. Olvídate de eso, dice el Señor. No pienses de esa forma. Guarda tu corazón de pensar eso. Olvídate. Dios aborrece la idolatría. Entonces el punto es, hermanos, ¿cuáles son las motivaciones de su corazón para dar su voto por el candidato que está pensando? ¿Qué lo motiva a eso? Porque es su partido de su alma. Son los colores de su partido. Porque el candidato es que le cae mal, es que mire, yo desde que veo a ese hombre y la candidata o el candidato, mire qué simpático ese hombre, qué simpática la que va para vice. No, hombre, mire qué bien me caen. Otros podrían votar por uno u otro porque va a sacar alguna ventaja. Que hermano, el candidato es, mire, mi tío ya lo conoce. Y ya mi tío me ofreció que si llega este hombre, este partido, me va a conseguir ahí en la mera corte donde están los mejores salarios. Los motoristas ganan bien ahí, no sé cuánto. Así dice la gente, yo no sé. Entonces, si gana fulano, hermano, ahí no me voy a componer, hermano. Entonces usted al votar está pensando en quién. En usted. ¿Y en quién más voy a pensar, hermano? En la gloria de Dios. En la gloria de nuestro Dios vamos a pensar primero, porque todo lo demás Él nos lo va a dar. Y nos lo va a dar en medida rebosante. Entonces, me han ofrecido una plaza, hermano. Es que mira, ahí hay un amigo mío, es amigo de la familia. Eso me va a dar, ya va a ver, hoy nos vamos a componer después del 1 de junio, hermano. Esto se arregla. O va a votar por X o Y porque tiene un resentimiento usted. No, es que yo voy a castigarlo con mi voto. Demos un voto de castigo. Ese es el diablo. Los cristianos no votamos para castigar a nadie. Votamos buscando la voluntad de Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Todas esas cosas, hermanos, son motivos egoístas
idolátricos. Y si elegimos así, si votamos así, hermanos, como dice el profeta, para nuestra propia destrucción, para nuestra propia desilusión. El Salmo 73, 27 dice, porque aquí los que se alejan de mí, los que se alejan de ti, Señor, perecerán. Tú, dice, destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ellos se apartaron de Dios al elegir gobernantes que Dios no le había mandado, no le consultaron, fueron llevados de su propio corazón y esos gobernantes los apartaron de Dios. Y los apartaron de Dios para su propia destrucción. Y el Señor te dice esta mañana, no es lo que quiero para ti. No seas parte de eso. Tú eres mi hijo, mi hija. Yo soy tu líder. Yo soy tu cabeza. Yo soy tu gobernante. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador. Jehová de los ejércitos. Jesús es su nombre. Jesús. Entonces, hermanos, oremos que el Señor nos dé sensatez a la iglesia cristiana. Primero nosotros, hermanos. Oremos esta mañana y vamos a orar el próximo sábado aquí juntos también. Para que podamos aplicar estos 3 principios a la hora de elegir nuestros gobernantes. Que podamos gritar, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este país que lleva tu nombre. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, hermanos. Nuestro gobernante supremo se llama Jesús. A Jesús no lo elegimos nosotros. El Padre lo eligió. Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo. A Él óiganlo, a Él síganlo, a Él obedézcanlo. Él es su Rey, Él es tu presidente, Él es tu cabeza, es tu líder. Jesús, quien Dios el Padre desató las ataduras de la muerte cuando estaba en la tumba. Él había muerto por nosotros y Dios lo levantó con poder y lo resucitó y lo sentó a la diestra de la majestad y lo coronó de gloria y de honra y de honor. Y Él ha establecido y ha dicho que delante de Él, delante de ese nombre, delante del nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua debe de confesar que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano de los reyes de la tierra. Él es nuestro Dios y quede quien quede al final. Y por el camino que Dios nos quiera llevar, Él es nuestro Dios. Y Él nos va a cuidar, y Él nos va a sustentar, y Él te va a sostener con la diestra de su justicia. Porque tú eres el pueblo del Señor, somos su pueblo, su iglesia, y Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y bendecimos esta mañana.